Vamos a continuar con oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor de los cielos, queremos dar gracias por bendecirnos en este día al escuchar tu palabra en nuestros servicios de adoración. Damos gracias porque en esa palabra que hemos escuchado y también estudiando el libro de Ruth, tú has mostrado nuestro problema, que es el pecado, y por esto reconocemos que hemos pecado contra ti con nuestros pensamientos, palabras y obras que van en contra de tu palabra. Pero gracias mil por no darnos el infierno, por no enviarnos al infierno eternamente, sino habernos redimido por medio de Cristo. Gracias, Señor de los cielos, por permitir ese alimento espiritual en las noches de los domingos. Oramos por aquellas hermanas que no se pueden conectar para estudiar. También ponemos en tus manos la salud de Eusebia Ayala, que seas tú tratando con ella y que sus hijas tengan esa bendición de poder cuidarla. Y también ponemos en tus manos a Karina, nuestra hermana aquí en Medellín, que está en este momento en urgencias médicas también. Oramos por ella, que sea todo conforme a tu voluntad. Bendice nuestra clase, que el Espíritu Santo sea nuestro guía y maestro. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces damos la bienvenida a las damas que se acabaron de conectar y vamos a continuar con el capítulo 2 del libro de Ruth. Aquí tenemos nuestro tablero que nos va a guiar con las preguntas, con la participación de la clase y es una bendición poder compartir con ustedes en esta noche y sobre todo seguir creciendo juntos en la fe, mantener ese compañerismo. Hay muchas de ustedes que están muy contentas porque saben que hay otras hermanas en otras partes de Latinoamérica y es una bendición también el saber que compartimos la fe. Llegó el capítulo número 2, cómo Ruth conoce a Box, y vamos pues a analizar la lectura de la palabra que hicieron, el estudio de la palabra que hicieron, con estas preguntas que nos ayudan a poder tener un estudio más concienzudo de la Biblia, un estudio que nos ayuda más a aplicar el mensaje de la Biblia en nuestras vidas. A veces tenemos ese problema que leemos la Biblia y es como si fuera un mensaje muy lejano de hace miles y miles y miles de años, pero no, todo lo que pasó en la antigüedad con todos nuestros hermanos del Antiguo y del Nuevo Testamento, pues señalan la gran bendición que disfrutamos hoy todos nosotros, porque ellos vivían bajo la misma promesa del Salvador. Ellos vivían con esa promesa del Mesías que iba a venir, del Mesías que vino, y hoy nosotros damos gracias por la obra de este Mesías. Por eso, una palabra que vamos a encontrar y vamos a hablar un poco más de ella más adelante, la palabra redimir. Entonces la palabra redimir, redención, la vamos a encontrar unas 149 veces en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento vamos a encontrarla unas 25 veces. Y vemos el vocabulario amplio de Dios cuando está hablando de nuestra salvación, cuando está hablando de lo que Cristo hizo por nosotros. Porque realmente para eso es que estudiamos la palabra, para estar centrados en Cristo. Si usted y yo estamos leyendo cualquier libro de la Biblia, estamos leyendo cualquier versículo de la Biblia y no conectamos esa lectura con Cristo, pues hay que volver a leerlo para poder conectar todo esto con Cristo, porque eso es el centro de la vida de nosotros como creyentes. Muy bien, entonces vamos a empezar a trabajar en nuestro tablero con la primera pregunta. ¿Quiénes son los personajes? Y ya estamos en el capítulo 2. ¿Quién desea participar? Dale, Mari. Mari, Noches. sí. Sí, Dale. pastor, yo tengo como respuesta nuestro Dios Jehová, Noemí,
Ok, Elimelech, Boz, Ruth, el mayordomo, los segadores y criados. bien. Entonces está Luz, Elimelech, está Boz, los criados, Noemí, muy bien, Noemí. También Katy había levantado la mano, allá tengo a Noemí. Sí, Falta, tengo exacto, aunque he puesto yo criados y criadas. sí, sí, muy bien. Sí, porque la historia bíblica nos presenta a ambos, ¿cierto? Criados y criadas. Bien, excelente, excelente trabajo. El Señor, el Tenemos al Señor. Señor, sí, y aquí usa el Espíritu Santo inspirando pues al escritor de este libro con Jehová, ¿cierto? Con el nombre de Jehová, que tiene que ver Sí. con todas las bendiciones que recibimos. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Falta algún personaje? Hay uno que es el criado, ¿cierto? El criado que es el que habla con Vox, ¿sí? El criado mayordomo de los segadores. Sí, ese es uno de los personajes que está hablando con Vox en esta historia. Muy importante considerar. Excelente. Entonces, aquí tenemos el personaje de esta noche, este personaje que nosotros estuvimos notándolo, sabemos, cuando pensamos en el libro de Ruth, siempre pensamos en Ruth, en Noemí, pensamos en Box, pero en esta oportunidad pues vamos a hablar un poco más acerca de quién era este Box. Entonces sabemos que él era de Belén, también el nombre de voz, como lo voy a poner acá, y recuerden que luego ustedes pueden tomar sus notas, y después compartimos esta porción de nuestro tablero. El nombre de voz significa en él está mi fuerza. Y es muy importante que nosotros podamos interpretar, porque el nombre Él en el Antiguo Testamento siempre está relacionado con Dios. Entonces, cuando estamos estudiando algunas terminaciones de Dios en el hebreo, pues siempre se está usando ese pronombre personal, Él. Y es muy interesante porque este nombre de Vox, y muchas veces por pronunciación, pues podemos encontrar otras personas que tuvieron este nombre. Y es importante porque eso nos ayuda a entender un poco más quién era Vox y qué enseña la Biblia en cuanto a este personaje. Quiero que vayamos a la Biblia, Segunda de Crónicas, el capítulo 3, el versículo 17. Vamos a leer ese pasaje. Aquí lo voy a poner en el tablero. Segunda de Crónicas, capítulo 3, el verso 17. Y quien lo tenga puede levantar la mano para la lectura. Katia, Sí, dice así la palabra del Señor. Y colocó las columnas delante del templo, una a la mano derecha, otra a la izquierda. Y a la de la mano derecha llamó Jaquín y a la de la izquierda Boaz. muy bien. Bueno, yo les cuento que llevo ya 2 años estudiando primera y segunda de Crónicas. A mí me gusta mucho el Antiguo Testamento. Y cuando empecé a estudiar Segunda de Crónicas, ha sido pues planeando un estudio para el futuro, pero se hizo un poco más un estudio muy, muy personal porque
Realmente el sacerdote Esdras cuenta toda la historia de nuevo de Israel y sobre todo animando al pueblo que había llegado del cautiverio. Y dentro de este contexto, pues nos cuenta cómo Salomón estaba construyendo el templo. Recordemos esa promesa que Dios había dado a su pueblo. Sabemos que el rey David no pudo construir el templo porque tenía sus manos llenas de sangre. Salomón sí, recuerden que el nombre de Salomón viene de la raíz de paz. Por eso cuando vemos en el hebreo su palabra o su nombre tiene que ver mucho con shalom, que es paz. Y realmente eso fue Salomón. Cuando él estaba haciendo el templo, en el atrio hizo dos columnas. Y esas dos columnas tuvo mucho significado, como lo podemos ver acá. Una columna estaba a la derecha, otra columna estaba a la izquierda. En el comentario de la Biblia Popular nos dice que estas columnas medían 17 metros de alto. Entonces pueden imaginarse ustedes lo alto que eran estas columnas. Pero vemos el nombre que le dio a estas columnas. A la derecha, Jaquín, y el nombre Hakim significa Él establecerá. Y otra vez, acuérdense, cuando encontremos esos significados de los nombres y usando el pronombre de primera persona, Él está señalando a Dios. Por eso, en el Nuevo Testamento, cuando están atacando a Jesús y dicen que Jesús es dándole nombres del diablo como Betzebú, eso es lo que hacen los sacerdotes paganos, pues conectan esos nombres de Dios verdadero con nombres de dioses falsos para poder confundir. Ha sido siempre el juego del diablo? El juego del diablo con la mentira, con la falsa doctrina, hace de que suenen las palabras muy bien para la lógica, pero cuando vamos a verlo en la práctica bíblica, sencillamente está confundiendo, está llevando a las personas a no entender cuál es el centro de lo que nos enseña la Biblia. Entonces, ya sabemos que el primer nombre es Jaquín, lo que significa, y vemos el nombre de Boaz, aunque se pronuncia diferente aquí el autor, pero es la misma raíz de Box. ¿Y qué significa? En él está la fortaleza. Entonces, es muy interesante que nosotros veamos este nombre de voz, como no solamente tenemos el significado que les acabo de mencionar, el significado que tiene que ver con lo que nos dice el texto bíblico, sino también eh, cómo nosotros podemos dar el seguimiento a esto, ¿cierto? Ese seguimiento tan importante en lo que significa. Hoy en día, pues yo sé que tenemos nombres muy diferentes, no hay un mandato bíblico que nuestros nombres tengan un significado bíblico, pero podemos apreciar hoy en día el significado de los nombres, porque en la Biblia es muy claro. Acuérdense cómo se llamaba Jacob, pasó su nombre a ser Israel, o Abraham y se le agregó una A más y ya es Abraham, y como Saulo pasó a ser Pablo, como Pedro tenía ya ese sobrenombre, o antes se llama Simón, pero el sobrenombre Pedro, y podemos ver todo ese juego de nombres que tienen un gran significado para todos nosotros. Entonces, cuando nosotros vemos que el significado, el nombre de Vox, que es un personaje real y que significa en él está mis fuerzas, ¿qué podemos encontrar? Una persona que confía en Dios. También muy interesante, algo que podemos encontrar de vos, que lo podemos llamar nuestro hermano en la fe. Vos está en el cielo por la misma confianza que tenemos nosotros en esta noche, estudiando la palabra de Dios. Podemos ver
ese fruto de la fe, o sea, cómo vivía vos. Y era una persona humilde. En el capítulo 2 muestra esa manera en la cual habla con sus criados, la manera que trata a sus criadas, cómo tienen una relación de hermandad. Si ustedes recuerdan los versículos donde se saluda con sus criados, Dios te bendiga, Jehová te bendiga. También es muy interesante cómo estos versículos nos muestran la situación de Vox, una situación social, legal y económica. Y eso es muy importante porque esto hizo de que, como lo leímos aquí en estos versículos, y tal vez es el versículo clave del capítulo 2, cómo él podía ser ese redentor cuando, cuando Ru le cuenta a Noemí quién le dio trabajo. Y eso también nos ubica un poco de que al parecer Noemí antes de la hambruna era una mujer pues que también tenía su capacidad de sobrevivir bien. Por eso pues podemos ver algo que vamos a hablar más adelante, como ella no podía tal vez ir a cegar con, con los criados a coger de la cosecha. Pero cuando estamos pensando en Vox, pues vamos a poder ver cómo nuestro Dios ha bendecido la vida de Él, la vida de nosotros y sobre todo porque ya nosotros sabemos que de Ru y de Vox viene la descendencia del Salvador. Bueno, más adelante vamos a hablar un poco más de lo que hizo Voss con Ru en esta historia, porque también es muy importante considerar algunas normas, algunos mandamientos que Dios había dado, que nuestro Dios había dado en el Antiguo Testamento. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá acerca de quién es Voss? Muy bien, entonces vamos a continuar con los objetos de la historia. ¿Quién desea participar? Yo, Dale, Miriam. dice así, ¿cuáles son los objetos de esta historia? ¿Me está escuchando? Sí, lo escuchamos bien. Campo, espiga, Belén, tierra, pueblo, gravilla, vasija, alas, agua, pan, vinagre, potaje, manojo, cebada, Bien, entonces voy en agua, potaje, cebada, vinagre, vinagre. Bien, también tiene alas. alas. Bien, una figura muy bonita. Sí. Ujú. Muy bien, Miriam. También va Katia. Sí, faltó para añadir agua, Y la tenemos. el corazón y la siega del trigo. La ciega. Bari. Sí, bocado parece que no aparece. Bocado, vinagre sí está. Remuneración, ¿cómo es que dice? Remuneración, que es un sueldo, mm, ganancia. Eso agregaría porque lo demás está. Y Pastor arriba en los personajes puso seguidores, son segadores, la U por la A. Gracias. Aprovecho y comentarle. Una cosita, Belén es el lugar, no podemos poner en objetos. Muy bien. Gracias, Katia. Muy bien. Excelente. Sí, ya la ponemos en el lugar. Gracias. Silvia, ¿cómo estás? Bienvenida. Qué bueno saber de Buenas usted. noches, pastor. Buenas noches. Sí, tengo también dentro de los objetos ¿Puedes ojos, pegarte más el micrófono? Estás muy lejos, como si estuvieras en La Paz.
Sí, perdón, está un poquito mal mi micrófono. Ahora sí se me escucha, por favor. Un poco mejor. Ya, decía que dentro de los objetos tenemos a los ojos, que no está mencionando. Bueno, el corazón ya se dijo. Y bueno, eso me faltaba, ya había subrayado lo que falta, no sé. Dentro de lo que son los objetos, había tomado en cuenta, no sé si es importante, el término redimir, ¿no? Eh, que lo había subrayado, no sé si va dentro como tal, por favor. Sí, Gracias, sí, pastor. muy bien. Bueno, aquí vemos lo útil de estas preguntas, porque pues no solamente vemos el momento en el cual se conoció Ruth con vos, y podemos decir bendito ese día que se conocieron. Lo mismo pasa con nosotros. Podemos pensar el día que conocimos al esposo o a la esposa. También podemos decir que fue una bendición o los momentos difíciles que hemos tenido en este mundo, en esta vida, y cuando de la noche a la mañana pues todo se va solucionando, se soluciona. Entonces es muy importante todo el escenario que nos pone esa parte de los objetos. Lo otro, conocemos aquí los campesinos, los segadores, cómo se alimentaban. Bueno, hoy en día nosotros, tal vez en sus países también, pero el vinagre aparece en muchas cosas, ¿cierto? El vinagre en muchos formatos y ellos hacían una salsa de vinagre para poder acompañar el pan, para darle un buen sabor al pan y era pues también muy interesante cómo ellos podían alimentarse con, con pan y cosas que hoy en día nos alimentamos. Cuando uno tiene la bendición de ir a varios países, hay un común denominador que a veces, conversando con ciertas personas, no con todas, pero muchas personas cuando estamos hablando de economía, preguntan a cómo está el pan en tu país, porque a base de eso tienen como una idea de la economía. ¿Y por qué? Porque casi todo el mundo comemos felizmente el pan hasta que llega el médico y nos dice, ya no podemos comer más por el tema de la salud. Pero bueno, es tal vez de lo mejor que podemos comer todos los días, en cualquier momento. Lo acompañamos con las comidas. Pero aquí podemos ver todo, cómo ellos vivían, cómo se sostenían, cómo fue un momento importante, porque recuerden que el recoger los sembrados no es de siempre. Hay una época en la cual se recoge y eso fue algo pues que damos gracias a Dios en cuanto a esto. Pero más adelante, con esto de los segadores, vamos a checar unos textos del Antiguo Testamento, hablando de Levítico, de Deuteronomio, cómo aún Dios tenía un control para esto. Y vamos a ver todo el sentido del por qué Dios lo dijo. Y es algo pues que realmente nos anima mucho saber que Dios tiene el control de todo. Muy bien, yo no sé si Mari tiene la mano levantada para algo o es de Yo hace un tenía una repaso. pregunta, pastor. Sí, perdón, sí, pastor, pero quiero mencionar que yo misma en los objetos mencioné bocado, estoy repasando el versículo, se refiere al pan, cambiarlo por pan, yo creo que es mejor, o poner, no sé, ahí, pero se refiere al pan. Sí, nosotros también usamos el término bocado cuando vamos a Mm, comer algo pequeñito, ¿sí? claro, Pastor, como lo Bocadito, mencioné, sí. claro, mejor pan. Ese es el problema aquí en mi casa todos los días por la noche. Me dicen, Herrera, ¿usted quiere comer algo? Yo no, pero como a las 10 de la noche ya empiezo a decir, quiero un bocadito. Gracias, Mari. No. Miriam, ¿qué pregunta tienes? yo iba a hacer una pregunta. Es que ahí dice que corazón es un objeto y corazón, pues pienso yo que es un órgano, no es un objeto. Sí, lo tenemos como objeto porque recuerden que el objeto puede ser algo
inanimado o algo pues que sea animado, que podemos verlo. Ujú. Entonces, no es un personaje, es algo que ubicamos en la historia bíblica porque nos enseña pues algo, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, sí es un objeto porque nos está Ok, contando algo parte de la historia. ¿Bien? ok, gracias. Es muy importante eso de los objetos, como la palabra redimir. Sí, es muy Es algo importante, pues, inanimado y es muy bonito porque, mire, una de las claves de estudiar la Biblia y tener en cuenta las historias bíblicas es que nosotros hablamos de palabras que no vemos. Son palabras subreales, palabras que que no podemos nosotros hablar. Yo ahora me estoy tomando en este pocillo, yo veo el pocillo, estoy tomándome una aromática o un té, como llaman muchos, muchas de ustedes, pero lo podemos ver. Pero cuando hablamos de perdón, de paz, de gracia, de redimir, pues para eso tenemos las historias bíblicas. Y es muy importante esto cuando entendemos el contexto de redimir con esa historia bíblica cuando lo vamos a hablar un poco más adelante, porque así podemos entender más lo de ese concepto. Cuando estamos enseñando, por ejemplo, a mujeres para ser maestras de escuela dominical o también estamos entrenando a futuros pastores, siempre animamos a eso, cómo explicar estos conceptos que no podemos ver, pero las historias bíblicas son excelentes para eso. Katia. Ah, sí, pastor. Perdón, a mí me faltan dos cosas, pero no sé si pusimos, creo que no. Estoy viendo que no. Efa de cebada y siega del trigo, porque la siega en general es la siega, pero hay específico la siega del trigo. Sí, sí, sí tenemos la siega del trigo, ese sí lo tenemos. Sí. Ah, Y, ya. sí, y la EFA sabemos que es la moneda, perdón, es una medida de peso, ¿sí? Ah, ya, ya. Y vale a los kilos. Eh, esto, lo que, aunque más adelante vamos a hablar un poco de esta medida, pero eh, podemos hacer en este momento, porque lo que recogió ella fue como 20 kilos de trigo, ¿cierto? Bastante. Sí, fue muy bendecida, muy bendecida. Y recuerden que en las Biblias aparece esas medidas de distancia, de peso, las medidas de volumen, porque son muy diferentes. Yo lo que acostumbro. Yo siempre estudio con dos Biblias. Una, la Reina Valera 60 que usamos, y la otra es la NBI, la nueva versión internacional. ¿Y por qué uso la nueva versión internacional? Precisamente por esto. Nosotros no estamos familiarizados con estas medidas, con estos pesos, pero cuando usted va a mirar en la NBI, pues hay una buena traducción en cuanto a lo que significa. Entonces es una clave que puedo compartir con ustedes para que si les es útil, lo puedan usar para poder tener más Gracias, pastor. a ustedes. Muy bien, entonces ya sabemos dónde ocurrió la historia, en Belén y también dónde más. Los campos de voz. Muy bien. Así es. Podemos ver que este voz era un hombre rico, ¿sí? También, pues lógicamente sabemos que él era de Belén, pero los campos quedaban afuera. Entonces nosotros en nuestra mente entendemos muy bien porque estamos muy familiarizados. México, bueno, casi en la ciudad, afuera están como los campos del ágave, los campos de otros productos que tienen. Aquí en Colombia, afuera está, hay muchas de frutas, de café, todo, ¿cierto? Igualmente pasa en Chile, en Bolivia, en Chile afuera están los viñedos, que son muy bonitos, afuera Sí, siempre de las sí, ciudades. Entonces, exacto. nosotros entendemos esto, cómo el mundo casi no ha cambiado en esta organización. Está el pueblo,
o donde está la civilización, y afuera está en este caso, pues, donde trabaja. Entonces, podemos imaginarnos muy bien esto. No sabemos a cuántos kilómetros quedaba, si quedaba al norte, al sur, al este o al oeste, no lo sabemos, pero sabemos que este lugar fue bendito para Ruth y también para vos, porque conocieron el amor de la vida, pero detrás de eso estamos en el tema grande. El tema grande, estudiando este libro de Ruth, la providencia de Dios, como Dios provee. Muy bien, ¿cuándo ocurrió la historia? ¿Quién desea participar? Ocasión de los jueces, ¿no? En la época de los jueces. En la época de los jueces. Jueces. Época de los jueces, sabemos muy bien. Y también tenemos otro dato un poco más específico. Acá, Que ocurrió en el tiempo de la cosecha de la cebada, De la siega, la cebada y de las trigo. que bien, bien. Vemos también, eso es un trigo, ¿cierto? La cebada, sí. Podemos ver, todavía existe todo lo que hacen la cebada. Y, y bueno, creo que es uno de los alimentos que tenemos en la canasta familiar casi todos los días, podría decir, hablando del pan y otras cosas que tenemos. Pero también, ¿qué conclusión sacamos? Como el pueblo de Israel, pues vivían de la agricultura, era un pueblo muy, muy agrícola. Y eso lo vemos en todo el Antiguo Testamento. Y eso pues es una bendición. Cuando estamos en clases, a veces hablamos de nuestras comidas, de nuestros países, de nuestras ciudades. Y bueno, eso es muy bueno, poder probar de todo, poder comer de todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Ahora vamos a hablar de un tema más extenso. ¿Cuál es el problema que vemos en esta historia bíblica? Yo, ¿Vale? la extrema pobreza y la necesidad de sustento de Ruy y Noemí. Vamos a Blanca. que pues la tragedia que pasaron Rudy y Noemí, atravesaron una extrema pobreza y vulnerabilidad. Regresan a Belén sin recursos, enfrentando hambre, desamparo absoluto y arriesgándose a peligros, humillaciones, opresiones al ser extranjero. En este caso, Ruth. Es todo lo que sufre un extranjero. Otro aporte. Y va Katia y luego vas tú, Miriam. Ok. Bueno, para mí que específicamente del capítulo 2 es que deseaban el alimento, o sea, necesitaban alimentarse. Bien, muy bien. Tú la necesidad del sustento. Muy bien, Miriam. Sí, que Ruth y Noemí, ambos eran viudas, ¿cierto? Sí, Tenían que buscar el sustento y llegaron en la época de la cosecha. muy bien. Entonces Ruth sería la proveedora de la suegra de Noemí. Sí, ahí vemos la solución, ¿cierto? Ajá. Entonces, muy bien. Identificaron un problema, Silvia. Sí, pastor, el problema que se ha identificado está específicamente en la exposición dentro del versículo 2 del capítulo 2. Eso quería añadir, pastor. Bien. Entonces, aquí estamos viendo. Entonces, Ruth, ya sabemos, estaban materialmente pobres, ¿cierto? Tenían la necesidad del sustento, lo que sufre un extranjero, pero también que tenía ella, tenía miedo, porque, bueno, sabemos que cuando uno es extranjero en un lugar, pues uno no sabe si va a ser aceptado, no va a ser aceptado, cómo se van a comportar las personas,
todos nosotros y sobre todo viendo una mujer sola. Pero también podemos ver que hay otro problema que nos presenta esta, esta, esta historia que tiene que ver con Noemí. Y el problema que tenía pues Noemí era que estaba muy afectada, ¿cierto? Por las pérdidas que había tenido. Y no solamente esto, sino que también, bueno, dice acá, ellos tenían que juntarse, tanto Noemí como Ruth, a buscar trabajo en el campo, pero ese trabajo en el campo siempre lo hacían las personas pobres materialmente. Entonces, eso afecta mucho la parte emocional. Pues sabemos que todos los trabajos son honestos, pero para que tengamos idea, pues pensemos que estamos trabajando, prestando un servicio a alguien, pensemos en un trabajo muy común, sea de limpiar casas o de hacer la parte del aseo en centros comerciales, en el puerto, pero nuestro trabajo es eso. Y si nos quedamos sin trabajo, si empieza como decimos aquí en Colombia, a pegarse el hilo, a no encontrar trabajo, pues nos tocaría ir en las calles a limpiar vidrios, a ver de los carros, a ver si nos dan una moneda, o tal vez nos tocaría ir a vender dulces o ir a pedir limosna, como podemos llamar. Entonces, para que podamos ver la situación de Noemí y de Ruth más. Silvia. Sí, pastor. Bueno, leyendo específicamente toda esta parte tomando en cuenta lo que se mostró en el capítulo 1, además, ¿no? El hecho que usted mencionó que era una persona que no era del lugar. Adicionalmente a esto, debemos tomar en cuenta que Ruth había asumido el papel de que ella debería tener la responsabilidad de sostener a la suegra. En realidad ella asumió, ¿no? Asumió ese tema de que no, en algún momento nosotros los hijos debemos que cuidar a nuestros padres. Entonces ella vio esa situación, ¿no? Entonces creo que ahí el grave problema que tenía en su corazón. Eso era adicional a lo que usted comentaba, pastor. Gracias. Y entonces vamos a ponerlo de una vez como solución del problema, porque ya lo han mencionado dos de ustedes. Entonces, Ruth se vuelve aquella mujer, ¿cierto? Que sustenta. Marlene. Sí, y na resposta anterior queria comentar, não? Noemi é afetada pelas perdidas e busca trabalho pobres. Sim, em essa situação se vê uma vulnerabilidade das senhoras muito grande, não? E seguramente uma insegurança. Pero recordemos que Noemi creía em Deus forte e poderoso. Então, aunque ella estaba vulnerable en la situación por la pérdida del esposo y de los hijos, eh, y tener su nora allá, ¿no? Ella creía en Dios. Yo creo que también se soluciona un problema porque tenía fe, ¿no? En Dios. Sí, la confianza en Dios, pero aún la confianza en Dios es igual si no se soluciona el problema, ¿verdad? Esa relación Bueno, con Dios depende, sí, siempre bueno, la depende verdad de ella esa fue solución. buscar, ella buscó solucionar enviando a nuera para un hombre rico, ¿no? Ella pensó, ella premeditó esto también, ¿no? Pero ela creía. Yo pienso que ela, porque muchas veces no hay mujeres que buscan hombres por su dinero, no, y no creo que no estaba pensando en esto, pero sí la cuestión de la clase, no la clase social, pero de la herencia, ¿no? Familiar que tenía vos. ¿Me explico? Sí, así es. Bien, Blanca. Pues yo, ¿cómo se dice? Se soluciona el problema. Yo creo sí.
Pues para sobrevivir, Ruth Sí. asume la responsabilidad de alimentar a su suegra saliendo a los campos a espigar. Ruth tuvo que aprovechar una ley de la cosecha, una orden de Dios, ¿verdad?, que permitía a los pobres y extranjeros recoger el sobrante caído. Vemos en Levítico 19:10 que Dios ordena no cosechar hasta el último rincón de los campos ni recoger los frutos caídos, dejando el sobrante para los pobres y los extranjeros. Bien, sí. Y yo creo, Vamos a ver. sabemos también aquí todavía, o sea, esto se resuelve de una manera tan extraordinaria. Si vemos en el verso 3, ¿verdad? Dice aquí que aconteció, ¿verdad? Aconteció, vemos una palabra que quiere, por decir de forma inesperada o inusual, aunque pues nosotros sabemos que pues a nombrar casualmente no, ¿verdad? Sino por providencia divina. Vemos ahí que Ruth termina trabajando en el campo de Booz, pues un pariente rico que muestra su bondad y la protege y la provee, ordenando que arranquen de los manojos algunas espigas de la cebada pues que las dejaran caer, ¿verdad? Y permitir a Ruth que la recogieran y ordena que no la molesten. ¿Verdad? Porque como vimos en cuál fue el problema, pues ellas eran oprimidos también, ¿verdad? Entonces ese es el Entonces, problema que nos falta escribir, ¿cierto? Son tres problemas y mira el versículo 7, ¿cierto? Cuando, cuando, cuando dice Ruth, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre gavillas. Cuando dice tras, es porque ¿qué estaba viviendo ella? Estás diciendo, ¿cierto? Ella estaba sufriendo un hostigamiento, ¿cierto? De parte de todos. No era fácil. Ya estaba Y ahí sintiendo. vemos el octavo mandamiento también, él protegiendo al prójimo, a vos. Sí, más adelante vamos a hablar de los pecados de la ley, ¿cierto? Pero cuando estamos mirando aquí la historia bíblica, pues entonces hemos detectado estos tres problemas: la pobreza, la necesidad del sustento, el hambre pues que sentía Ruth con su suegra, cómo Noemí está muy afectada con sus pérdidas y nos podemos imaginar el tener que ir a trabajar con los pobres materiales y bueno, no podemos ver esto en mal sentido, sino que hay que entender en buen sentido, ¿cierto? Cómo eso nos puede afectar y creo que todos en algún momento nos podemos imaginar eso y el hostigamiento que vivía, pues Hugo, que estaba viviendo cuando estaba en el campo. Silvia, Sí, pastor. Bueno, estábamos ya en la parte de la solución del problema, ¿no es sí, ya cierto? vamos para ese, vamos a terminar lo del problema, ¿cierto? Ah, bueno, sí, es Si que alguien habíamos visto tiene Ruth un a su problema suegra. más, sí, Ok. yo creo que ya tenemos, perdón, vamos a poner el micrófono en mudo. Muy bien, ¿tienen alguien más de cuál problema vemos en esta historia? Muy bien, ahora sí vamos. Entonces, Ruth sustenta a su suegra. Estaba hablando ahorita Blanca aquí podemos ver el amor de Dios. Blanca, bien, tiene que ver cómo en la ley, porque recuerden, tanto el libro de Levítico, donde está toda la ley, y pensando en ley ceremonial, ley moral, ley civil, de parte de Dios al pueblo, y en Deuteronomio, cómo se vuelve a repetir esa misma ley, porque acuérdense que en Deuteronomio había una nueva generación, pero Dios que estaba cuidando a las viudas y extranjeros. Dios sabía muy bien que lo que iba a pasar y por eso dejó asegurado estos mandamientos. Y claro, todos en Belén, todos los judíos tuvieron que saber estas leyes y lo que sucedía. Pero si conectamos esto
con el versículo 7 y lo que hablamos, lo difícil para ella, pues notamos también el egoísmo del hombre y, y eso lo podemos ver, o tal vez ustedes lo han podido notar en los trabajos, cuando llega un extranjero o cuando llega una persona que tal vez no es como de nuestro estilo de vida o tal vez podemos pensar como de nuestro nivel y no tenemos un buen trato, un buen comportamiento hacia esa persona. Pero ¿qué hizo Dios? Por medio de esta ley, pudo enseñar esto a Silvia, tenía la mano levantada. Sí, pastor, gracias. Era justamente continuando con el tema de las soluciones al problema, ¿no? Considero que primero aparece la solución cuando en el versículo 3, cuando justamente comienza a cegar Ruth, ¿no es cierto? Pero yo veo una posible, como posible solución que va a ser constante, en realidad, digamos, continua lo que esperaba Noemí al saber que vos era el familiar de Elimelech, ¿no? Y ella menciona en el versículo 20, Noemí dice, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos, ¿no? Entonces ahí ya se está viendo no solamente la solución al problema de hoy, sino una solución constante, se puede decir que ya que le dé la seguridad que ellas están buscando en realidad. Eso, ese es el aporte, pastor, gracias. Bien, excelente. Sí, entonces vemos todo lo que sucedió. Y sí, el versículo 20 es el versículo clave en cuanto a esto. Entonces ya vemos que Ruth sustenta a su suegra, fue la proveedora de su suegra. También podemos notar algo en esta primera relación, que vos no está buscando esposa. Él sencillamente preguntó quién era ella, se preocupó por por Ruth, pero por Ruth, y vemos esa respuesta que dio. Pero si nosotros podemos notar el versículo 11 y 12, si ustedes lo pueden leer rápidamente, versículo 11 y 12, ¿qué reconoce vos? ¿Qué reconoce Dios? Perdón, vos. Ustedes leyendo el versículo 11 y 12. Katia, Sí, aquí vos reconoce que ella, en otras palabras, ha llegado a ser como ellos, bien, creyente, y que ha bien. dejado Eso sí, es muy y que ha dejado importante. a su padre y a su madre la tierra donde ella nació con sus otros dioses, ¿no? Y que ha elegido estar con Noemí porque ha llegado a ser de nuestra fe. Sí, ¿y por qué ponemos esto? Noten lo que acabamos de escuchar, lo que Blanca estaba explicando, lo hizo muy bien la tarea, citar textos bíblicos como Levítico, como Dios puso esas normas, esas leyes. Y escuchemos esto, no solamente cuando estamos pensando en el Antiguo Testamento, era una ley civil, pero era una ley civil que estaba conectada con resumen de la segunda tabla de la ley. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, esta ley civil era para mantener el control, porque se pueden imaginar ustedes una viuda o un extranjero sin tener con qué comer y los israelitas no queriendo compartir nada con ellos. ¿Qué pasaría con esas personas? Pero qué hermoso que vos no está viendo a una criada, no está viendo extranjera, está viendo a una hermana en la fe. Y eso nos enseña mucho, cómo tratarnos nosotros como hermanos en la fe. A veces olvidamos eso. A veces pensamos que
no salen bien las relaciones entre hermanos en la fe. Por eso la Biblia nos habla muy claro algunos ejemplos, y voy a mencionar uno, y eso se cita en Corintios. Bueno, yo puedo tener un negocio con un hermano en la fe, pero ustedes saben que los negocios son para producir dinero, para producir eh, ganancias, para tener muchas cosas que necesitamos para vivir. Pero desafortunadamente cuando los negocios no salen bien, llegan los problemas. Y Pablo para los Corintios dice, bueno, si ustedes van a juzgar al mundo, ¿cómo van a ir donde un juez para que les arregle el problema? Y eso ha pasado muchas veces como hermanos en la fe. Olvidamos tratarnos como hermanos en la fe. Por eso muchas veces recomendamos, aconsejamos para tener una buena convivencia entre la congregación y como hermanos en la fe. Es cuidado cuando tenemos negocios con un hermano, que siempre estemos pensando en que es más importante la relación de hermano en la fe que de negocios. O cuidado con hacer préstamos de dinero dentro de la congregación con los hermanos, porque a veces un hermano deja de asistir a la congregación porque no tiene con qué pagar ese dinero, entonces se pierde un alma. El hermano puede tener un problema más serio cuando uno analiza muchas cosas, puede encontrar otras situaciones, pero estoy hablando de manera general. Otro ejemplo que podemos ver es que si a nosotros nos hablan mal de un hermano en la fe de la iglesia, pues lo mejor es parar eso y esperar o dar al mismo hermano o llamarle la atención a la persona que está hablando mal de ese hermano, porque realmente es lo que necesitamos reconocer cuando estamos adorando. Yo, por ejemplo, aquí que estoy estudiando con ustedes, yo soy feliz porque con ustedes vamos a estar también en el cielo adorando a nuestro Dios. Eso es una gran bendición. Entonces, son muchos ejemplos. Entonces, miremos aquí que vos podía conocer Levítico, podía conocer lo que dice Deuteronomio, pero él vio a una hermana en la- y vemos cómo la trató, como una hermana en la fe, con un amor que haga. Qué hermosura lo que nos enseña la palabra de Dios. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? Lo que más me gustó Blanca, es que dijo, te acudiste a las alas de Jehová. O sea, es hermosa esa figura. no es a cualquier lugar que ha venido, ha acudido a las alas directamente de Jehová. Es hermosa esa figura. Blanca, Sí, pastor, yo también lo que estuve viendo, por ejemplo, aquí en el verso 17, como Ruth dice que espigó toda la noche, ¿verdad? Y que había recogido como un nefa de cebada. Vemos sí, nos acaba de decir la cantidad, ¿verdad? Que equivale a 20, casi 22 kilos. sí, Y un nefa, si vamos investigando en la palabra, pues es un mandato de Dios a su pueblo de tener medidas justas, y la vemos también en Levítico 19:36. sí, Usen balanzas, pesas y medidas justas, un efa exacto y un inexacto. Dice, yo soy el Señor su Dios que lo saqué de Egipto. Aquí Dios pues ordena el uso de balanzas y pesas justas, ¿verdad? En el comercio, prohibiendo pues la deshonestidad o transacciones, ¿verdad? Y aquí pues para reflejar la integridad y santidad de Dios. sí, Dios así dice, es. Dios demanda a su pueblo sea santo porque Él es santo. Entonces, Ruth ejerce su derecho de espigar ¿verdad? En los campos ahí con vos, dice, y aquí pues vemos como nos mencionó ahorita usted algunas cualidades de vos, pues yo pongo aquí pues es un hombre íntegro, recto, no solo le permite espigar a Ruth, sino que pues ordena que todavía a sus segadores que dejen caer aún más. Entonces, aquí vemos que vos pues ejemplifica esa rectitud al cuidar y proveer a Ruth y a Noemí, vea, convirtiendo la ley en un acto de amor y generosidad, reflejando pues el carácter de Cristo. Así es. Cintia, Amén, pastor, bendiciones.
Qué bueno Llegué un escucharlo. poquito tarde, mil disculpas. No se preocupe, Sí. nos tiene que invitar a todos a un tecito. La próxima, para disculpar, y me perdí de lo más bonito, creo. Pero bueno, yo veo que estamos en la pregunta 5, ¿no? ¿Cómo se soluciona el problema? Eh, yo veo desde un ámbito más, no sé cómo lo puedo explicar, donde veo a Ruth que no es casual, sino que Dios pone en su camino a vos, que, o sea, como es un pariente cercano del Imelec, o sea, cómo Dios, el mundo se vuelve tan chiquito, inclusive en los problemas tan grandes, ¿no? Entonces, cómo Ruth agarra y se encuentra con el pariente de su suegro, ¿no? Vemos también cómo el Señor mueve el corazón de vos y por medio de su corazón empieza a mostrar la gracia, el favor, la protección y la generosidad hacia Ruth. O sea, ya estaba empezando a darle su recompensa a papá. Inmediatamente que ella dijo, sí, yo le quiero seguir al Dios que tú conoces, Noemí. Entonces, inmediatamente el Señor ya empezó a mostrar su gracia y su favor con ella, ¿no? Y asegurando que el sustento y el alimento, porque cualquier mujer podía decir, ah, no, se ha muerto tal, se ha muerto todo cual, y yo ya no quiero seguir la vida, ¿no? Hundirse en esa amargura, pero esta mujer agarró y le dijo, no, no, no nos vamos a quedar aquí, vamos a buscar la comida, el trabajo, y era como la gracia también del Señor que vino hacia Noemí mediante Ruth, ¿no? Entonces ahí vemos cómo ella puede ir a un lugar y sacar el sustento, el alimento con seguridad y cómo Dios permite que mediante vos esta Ruth espigue con abundancia, o sea, recoja las semillas con abundancia y todavía vos le dice a sus criados, les dice, le van a dejar más a ella. O sea, y como usted decía, pastor, vos no buscaba una mujer, pero él ya la estaba estudiando, yo creo, ¿no? Y bueno, vemos que la solución del problema lo da el mismo Señor, ¿no? La necesidad inmediata del alimento, el Señor lo resuelve, el natural, y también empieza el cambio en lo espiritual, ¿no? Y se empieza a abrir una puerta a la futura redención dentro de todo lo que ha pasado. Eso es lo que yo he visto, no sé si está bien, pastor. Muy bien, está muy bien, Cindy. Bien. Excelente, entonces hoy hemos hecho bien el trabajo de analizar la historia, lo que nos ha enseñado hoy. Dentro de 8 días vamos a aplicar ya esa historia en nuestra vida. Como esa historia, ese capítulo 2 va a tratar con nuestro pecado. Vamos a ir de nuevo al Evangelio, al amor de Dios en nuestras vidas y la aplicación. Vamos a terminar con oración y doy gracias a ustedes por su valiosa participación en la clase. Excelentes respuestas y todos estamos aprendiendo, porque eso nos ayuda a que todos como hermanos en la fe, como comunidad cristiana, usemos bien la palabra de Dios. Querido Padre Celestial, queremos dar gracias primero que todo por permitir que tengamos tu palabra en nuestras manos. Gracias por mostrar cada día tu poder, tu misericordia en nuestras vidas. No importa, Señor, si los tiempos son difíciles, si los tiempos son buenos en nuestras vidas. Lo que importa es que tú haces parte de nuestra vida, que somos tus hijos. Y damos gracias porque somos tus hijos, no porque lo hayamos ganado o merecido, sino que es por tu misericordia. Por eso te damos gracias por los medios de gracia, los cuales nos tienen aquí y alimentan nuestra fe por medio de ellos. Y damos gracias porque has permitido que adoremos tu nombre en esta noche por medio de este estudio. Ponemos en tus manos esta semana que estamos empezando, que seas tú como siempre guiándonos. Ponemos en tus manos nuestras necesidades materiales, seas tú bendiciéndonos conforme a tu voluntad, pero espiritualmente manténnos bajo tus alas.
esas mismas alas en la cual estuvo el pueblo creyente del Antiguo Testamento, esas mismas alas estaban encima de nosotros, tú como nuestro proveedor, protector, como nuestro creador y salvador. Danos un buen descanso esta noche y damos gracias por todas las bendiciones dadas a través de tu palabra. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanas, Amén. las quiero mucho, Dios les bendiga. Muchas Amén. gracias. Hasta Muchas luego. gracias, Saludos, pastor. hermanas. Dios les bendiga a Gracias. Bye todos. bye. Buenas noches. Saludos. Coral Amén. Cintia, hola. Buenas noches, pastora. Marley, Te voy a llamar. Listo. a todos, que Dios les Bonita bendiga. noche. Bendiciones. Pastor, Bye bye. pastor, Sí, hola. sí, el 7 que está en el tercer problema parece que sobra, parece, Muy bien. en su tabla de apuntes. Muchas bendiciones. Una feliz noche. Ya. Bendiciones, cuídense, cariñitos.